Móvil Super, larga vida para tu motor presenta. Disfruta tu camino y viaja seguro con Fram y Autolite. Presenta. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Auto Estéreo. Me da como siempre mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar sobre el segmento donde se encuentra el Mazda 3 en México. Iniciamos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. Auto Estéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Auto Estéreo. Como siempre, un gusto estar con ustedes y saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes. Bien y de buenas, Sergio. ¿Y tú? También muy bien. ¿También muchas bien y de gracias. buenas? Bien y de buenas. Muy bien. Es una buena semana, ¿no? Sí, muy buena. Oye, tengo aquí una pregunta por Twitter de Luis Chaires, que pregunta si el Civic desplazó el Mazda 3 como el mejor del segmento. Y obviamente es una pregunta que nos hizo reflexionar sobre este segmento en sí. Y primero tenemos que definir el segmento, porque como Mazda 3 tenemos hatchback y sedán. Pasa a ser distinto, ¿no? Sí. Entonces divides en dos el segmento. Vamos empezando, si quieres, con los sedanes, que creo que la respuesta es más sencilla. Y yo diría que la respuesta es no. El Civic no desplazó el Mazda 3 como el mejor del segmento. En mi opinión particular, Alonso, el Mazda 3 2.5 sigue siendo el mejor de su clase. Por refinamiento, por manejo, por capacidad dinámica, por durabilidad, por consumo, creo que es el mejor. Si quieres espacio, vas a encontrar mejores opciones. Jetta, por ejemplo, ¿no? Sí. O el mismo Civic, ¿no? Sí. O sea, tiene muy buen espacio trasero. Pero yo siento que el nuevo Civic, solo en las versiones turbo, tiene un coche que puede ser mejor que el Mazda 3 en algunos aspectos, como velocidad final, incluso manejo puede ser un poquito mejor en algunas circunstancias. La CVT mata un poco las pasiones con el Civic Turbo, pero en potencia, velocidad final y el hecho de que es un motor turbo ayuda. Además, no es una mala CVT, la del Civic, ¿no? Pero sigo creyendo que el Honda está mejor. El Mazda 3. Que el Mazda 3 está mejor. ¿Qué otras opciones tienes? Focus, que en manual está muy bien, pero en automático dinámicamente está bien, pero en durabilidad no tanto. Sí, aunque la marca ha hecho énfasis en que ya se resolvió el problema y de hecho ya no es tan frecuente Cada que vez, tengamos... así es, cada vez recibimos menos reclamaciones de la Power Shift, pero... Todavía te queda esa así de Sí. mejor manual. Y daña la reventa, aunque ya no haya tantos problemas, la imagen de esa caja es mala, dañó mucho la reventa del Focus, por eso Así es. no tanto. Corolla, muy buen coche en seguridad, en consumo, en durabilidad, en espacio, pero en manejo no tanto, ¿no? O sea, es cero emocionante. Si disfrutas manejar, no es precisamente un Corolla tu coche. Y por ejemplo, perdón, ahorita que ya cambió la caja CVT, afortunadamente por el tema de consumos y todo eso, pues también sabemos que la CVT de Toyota está muy enfocada a eso, a consumo Así es. y a ser cómodo y no... O sea, qué bueno que le pusieron la CVT en lugar de la de 4 velocidades que tenía antes, pero pues no llega a ser una CVT ni siquiera como la es la del Civic Turbo, porque aparte el turbo y todo, y la respuesta es un poquito más viva en Civic que en Toyota. Es correcto. Luego tienes, por ejemplo, el Fluence de Renault, ¿no? Que es un coche cómodo, muy bien acabado, con buen diseño, tanto exterior como interior, pero es un coche muy tragón a pesar de la CVT. Sí, y a mí me parece que es un muy buen coche en ese sentido, también es seguro, tiene muchos elementos como bonitos de Las estéticos. versiones equipadas son Sí, las seguras, versiones ¿no? equipadas, sí. Audio Bose, o sea, Sí. es un producto interesante. Sí. O sea, digamos, es casi la alternativa de lujo. Pero el desempeño, si se lo pones, se pone a CVT en drive,
Por más que le pises, el coche no va a rebasar 155 kilómetros por hora, es su velocidad máxima. No sale de ahí. Si usas ya la caja manual, puedes rebasar incluso los 190. Significa que hay motor y hay caja, pero tienes que jugar con él. O sea, no puede ser el clásico flojo que la deja en drive y vamos. No lo puedes hacer, ¿no? Y el tema del consumo que tú mencionabas es muy importante porque no sé si a ti te pasó, pero yo llegué a pensar, es que esto tiene un agujero en el tanque, o sea, sí, así de impactante es el consumo. Sí, desafortunadamente así es. Luego están los coreanos, ¿no? El Forte es un buen coche, buena relación valor-precio. Ya la planta ya tiene cerca de un año trabajando. Yo diría que ya pudiéramos, digamos, quitar la alerta que pusimos en mayo del año pasado de aguas, planta nueva, coche nuevo, ¿no? El foquito ámbar, ¿no? Que sí, estaba ahí así es. Creo que los desperfectos por cuenta de la fábrica nueva ya lo podemos considerar cosa del pasado y vuelve a ser una opción interesante en el segmento. El Elantra me parece un poquito mejor, un poquito más refinado, ¿no? Hyundai es, entre Kia y Hyundai es la marca que está un pelín arriba, sin ser premium, ¿no? La premium del grupo hasta ahora es Genesis, con un solo modelo. Que ojalá llegue, ¿no? A mí me encanta. A mí también me pareció muy bonito. Y tan, ¿no? Entonces, es buena opción, pero por ejemplo, ninguno de los dos tiene suspensión trasera independiente. Ambas son eje rígido. Y no son coches de gran manejo en carretera. El Jetta, por ejemplo, que es un campeón de venta en el segmento, ya tiene suspensión trasera independiente, todas sus versiones, etcétera. Pero el problema del Jetta es, o tiene un motor raquítico, que es el 2 litros, 115 caballos, que para el peso del coche realmente dinámicamente no lo hace tan bueno. Sí, lo hace muy de ciudad, ¿no? Ese Así motor es. lo hace muy de ciudad. Así es. O tiene el 5 cilindros, que es un motor que puede ser rápido, pero también es muy tragón. Es parecido al Fluence en términos de consumo, con la diferencia en favor del Jetta, que tiene mejor desempeño, ¿no? Y creo que en último lugar quedaría el Sentra, ¿no? Con su motor raquítico de 128 caballos. 1.8, sí. ¿no? 129 caballos de fuerza, con la versión SR siendo decente, ¿no? Decente a secas. Dodge tiene el Neon, que creo que con aún menos potencia que el Sentra, el Neon no debería entrar en ese segmento. El Neon más bien está más del segmento inferior del City, del Toledo, etc. Y el Toledo ya tiene precios mayores que un Mazda 3. No, o sea, Seat ya se le volvió, ¿sabes? A quitar el Toledo de un rango atractivo de valor-precio, ¿no? Sí. Recomendábamos mucho el Toledo como alternativa a Peugeot 301, a Versa, Avento. Ahora ya con los nuevos precios ya no. Sí, y cuando lo hemos hecho es en las versiones hasta las intermedias, por así decirlo, ¿no? O sea, ya cuando hablan del más equipado es eso precisamente. Sí está equipado y todo, pero ya... Pero ya hay mejores opciones como el Mazda 3 Sedan. Entonces, la respuesta directa, el Civic quitó el Mazda 3 Sedan el puesto de mejor segmento, no. Pero vamos a un corte y ahorita regresamos para hablar de los hatchbacks. Así es, y para que nos hagan llegar sus preguntas, tenemos dos teléfonos, 3122-4200. También nos pueden marcar al 3122-4266. ¿Y por qué no nos mandan sus WhatsApp al 33 18 80 76 41? Vamos a un breve corte comercial. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo y hablamos del segmento donde está el Mazda 3. Durante el primer bloque platicamos sobre los sedanes y ahora vamos a hablar de los hatchbacks porque pues, el coche tiene ambas versiones. Junto con el Forte, es el único coche que tiene versiones sedán y hatchback. ¿No? Creo que son los únicos dos con versiones... Bueno, Focus. No, Focus también, es verdad. Es verdad. Cruz también, pero no en México. Así es. ¿No? Entonces tenemos Mazda 3, Focus y Cruz, creo que son los únicos que tienen sedán y hatchback. Porque el Golf
pudieras pensar que el Jetta es el sedán, pero no, porque Ujú. la plataforma no es la misma. Va a ser a partir del año que viene. Sí, ahí sí ya Ajá. probablemente el Jetta. Y yo de verdad espero que el nuevo Jetta... Ojalá el nuevo Jetta sea el mejor del segmento. Sí, Y tiene todo para ser. sí, Sí. sí, porque el Golf Es de es los un mejores. Golf, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver si Volkswagen logra eso. Sí, estaría muy padre. Con los hatchback yo creo que el Mazda 3 no es el mejor del segmento, pero puede ser. Ujú, ujú. El puede ser depende de lo que quieres, de lo que esperas en el segmento. Tiene que empezar para que sea recomendable con la versión de motor 2.5 litros, porque es la que tiene potencia suficiente y tiene 6 bolsas de aire, ¿no? El 2 litros solo tiene 2 bolsas. Sí, pero que en el hatchback ya Todos todas las los versiones... hatchbacks son 2.5, 2.5, ¿no? sí. ¿Sí? Sí, no hay hay dos. 2 litros No. hatchback, ¿verdad? Bueno, entonces eso ya nos elimina una variable, lo que siempre se agradece. Y ahí, Alonso, yo estoy seguro que contigo también pasa que la cantidad de gente que pregunta qué es mejor, Golf, León o Mazda 3. Esos Hatchback. 3 coches son... yo Como la sería... santísima trinidad Sí, de los hatchbacks en Y México. yo sería muy feliz con cualquiera de los 3, ¿sabes? Sí, O sea, y bueno, a mí me pasa mucho en YouTube. Y el otro día también alguien me decía, es que a ver, ¿por qué Golf? Porque, o sea, cuando me llegan a preguntar, ¿por qué dices que Golf es mejor que Mazda 3 o que... en algunas circunstancias. Ajá, hay algunas cosas que te hacen sentir en un coche a lo mejor de una categoría un poquito superior, que el Mazda 3 ya te hace sentir en un coche de una categoría superior, Ajá. ¿no? Pero Golf tiene algunas cositas que también, y yo ahí siempre les digo, a ver, o sea, pues finalmente también yo soy persona, ¿no? O sea, Ajá. no soy un robot que solo dice, esto es... Yo Ujú. en algunas cosas sí siento que es mejor, siendo el Mazda 3 igual de mejor o igual de bueno, y casi es a ver, ¿no quieres un motor turbo? No, bueno, ahí está Mazda 3, que es igual de bueno, Ujú. pero sin motor turbo. Oye, el León sí lo siento una rayita por debajo de esos dos, Sí, por... pero una rayita, Sí. delgadita, pero sí por debajo. Sí, o sea, por tema de potencia, porque por ejemplo incluso el León FR solo tiene 140 caballos. O sea, no lo dejan llegar a los 150 del Ajá. Golf. Pero luego hay una versión de 180. Sí, que ya, Sí. pero que ya entonces dices, bueno, sí, Ajá. pero ya es más, Sí, es pero más ya cara, cuesta ¿no? más. Pero la FR, que es la de 140, es muy buena, o sea, y Ujú. ¿por qué sigue siendo mejor Golf? Híjole, ya ahí es tan borrosa la línea, ¿no? O por qué el Sí. Mazda 3 es tan borrosa la línea en cualquiera de esos tres, que es... Mira, yo con mucha frecuencia contesto, sobre todo en Twitter, Ujú, que si lo quieres para ciudad, el Mazda 3 es mejor. Ujú. Si lo quieres en carretera, el Golf es mejor. ¿Por qué? Porque en ciudad el Golf va a presentar la demora para entrar Ujú. en el turbo, ¿no? Ujú. Y mientras no entra el turbo, sientes esa falta de agilidad, de potencia del coche. Sí lo puedes compensar un poco usando una caja manual o en la DSG usando los modos deportivos, pero incrementa el consumo y quita el confort, ¿no? Porque Ujú. tú tienes que estar, es un automático que tienes que estar utilizando como manual, Ujú. ¿no? Y a costa, insisto, de un consumo mucho mayor, porque los turbo tienen ese problema, ¿no? Sí son emocionantes, pero el consumo se dispara. Sí. Y ahí está el punto, ¿no? Mucha gente me dice, ¿cuál es el más económico? Depende. Si Puede le ser. pisas mucho, el más económico es el Mazda. Si no le pisas, el más económico es el Golf. Sí. O sea, va a depender mucho de qué es lo que quieres, qué esperas, de qué manera manejas para encontrar el mejor. El Focus, ¿qué tal? Es también un muy buen coche. Sí. Volvemos a lo mismo. Si es un manual, híjole, está en un nivel muy parecido a esos. Incluso tiene más potencia, unos 160 caballos. Más potencia que el Golf. Que el Golf. Pero es aspirado, lo que en términos reales deja menos. Lo deja más parecido al León FR. Pero que se sigue manejando muy bien. Muy bien. Con eso, o sea, Sí. aún con la pérdida de potencia. Ahora, y si te pones a ver la lista de equipo, tiene Sí. 7 bolsas de aire, Sí, tiene así las es. versiones, ya desde la intermedia me parece tiene el sistema Sync con Android Ajá. Auto, con Apple CarPlay, Ajá. o sea, también la lista de equipo es muy es buena. bastante buena, sí. Y fíjate, perdón, algo, y aquí yo mismo, la transportadora de mi perra Ujú. cabe en la cajuela de un Focus hatchback y no Ujú. cabe en Creta. No ¿Qué tal? cierra. O sea, por tema de diseño, si tú Ajá. quieres. Pero
finalmente estás hablando de que la misma caja cuadrada la metes en una cajuela de un Golf Focus. no en una Creta. No, en la cajuela del Focus que es una camioneta. Y no en una... Ajá. ¿Por qué? Porque queda... El cristal pega justo en la esquina de la camioneta y ya queda 2 milímetros de que cierre el portón como debería hacerlo normalmente, ¿no? Pero no cierra. Exacto. Entonces, ¿qué? Sí. Entonces, ves esas cosas. Luego el Forte, ¿no? Que es buen coche, lo que tú quieras de gusto, pero también lo siento un pelín por debajo de todos. Yo lo pondría, de hecho, en quinto lugar. Ese es ese sí ya se nota un poco más la distancia. ¿Por qué? Por el manejo, porque, oye, son 150 caballos, sí, pero se sienten menos de la, o sea, aún con la pérdida de potencia por la altura, sigues sintiéndolo todavía menos potente, porque el interior no es tan sofisticado como el de ninguno de los otros competidores. El equipo de seguridad sí es bueno. El consumo a mí me parece bueno en la caja manual, pero la automática yo todavía la sigo sintiendo, en el caso del Forte, sigo sintiendo que la caja automática tiene un comportamiento ahí medio raro. Y también ya alguien me dijo de nuestros colegas que probó otro Forte automático y estábamos platicando y fue lo primero que me dijo, es que, pero la caja la siento rara, como que brinca y como que, sí, la caja automática, hay momentos en los que yo sentía algunos brincos, como que no sabía o no hacía bien el bajar de velocidad y sentías ese brinquito que sentimos en las cajas de 9. Con la manual se resuelve. Sí. Pero bueno, en resumen, antes de que vayamos a las preguntas, yo creo que en el sedán, el Mazda 3 es un líder claro, ¿no? Con un Civic muy cercano. Y de hecho yo creo que ya no alcanzamos las preguntas. Y con los hatchbacks está entre Golf y Mazda 3, dependiendo de qué es lo que buscas. Diría, si no te gustan los turbo, prefieres una entrega de potencia más lineal, etcétera, te desespera esperar a que entre el turbo, el Mazda 3 es la opción. Si te gusta esa patada del turbo, esa diversión que te da, que lo disfrutas más en carretera que en ciudad, el Golf es la opción. Y León también se cuela, creo, ¿no? Sí, pero de nuevo, una rayita por debajo, ¿no? Sí. Sin ser mal coche para nada, pero una rayita por debajo. Así. Gracias, amigos. Gracias, Alonso. Nos vemos aquí con más en Auto Estéreo el día de mañana. Gracias. Móvil Super, larga vida para tu motor presentó. Disfruta tu camino y viaja seguro con Fram y Autolite. Presentó.